Hola, bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Mi nombre es Melina y esta semana es la semana número 4. La lección se titula Noble Príncipe de Paz. Es para el sábado 30 de enero. Antes que nada, quiero que hagamos una oración. Padre Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque nos acompañaste durante esta semana, porque nos has protegido de todo mal y nos has dado tantas oportunidades que ni nosotros las podemos contar. Queremos agradecerte por todo lo que haces y por la fuerza que nos das para seguir adelante, Señor. Acompáñanos en este momento para que seas tú el que nos esté hablando. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decir que esta semana no ha sido muy fácil para mí. No sé cómo ha sido para ti, para vos. Pero lamentablemente casi no hago este repaso. De hecho, lo estoy haciendo de último momento, así que pido muchas disculpas. Es difícil ser cristiano. Es difícil porque tenés las subidas y bajadas y cada vez que quieres hacer algo bien, algo para los demás o mejorar tu relación con Dios, el enemigo va a estar ahí tratando de tirarte abajo y entonces uno de repente se siente desesperado, se siente que no puede seguir más con tanta presión o ocurren eventos en la vida de uno que te hacen dudar si estás haciendo lo correcto o si Dios está contigo, si Él está dirigiendo el plan de tu vida. Y bueno, algo así más o menos me pasó esta semana, siempre pasa, ¿no? Pero el estar estudiando estas lecciones, hemos visto en las semanas pasadas que, les he hablado de que Dios está con nosotros, de que pongamos todos nuestros planes en sus manos, de que confiemos y de que tengamos que esperar si es necesario. Entonces, siento que esta semana Dios me puso a prueba, me dijo, ¿estás actuando, estás haciendo lo que estás predicando o simplemente lo decís para los demás porque es muy fácil leer y decir las cosas? Así que, bueno, eso pasó y estuve orando, estuve discutiendo un poco con Dios y finalmente necesitaba dormir y levantarme con nuevas energías, así que aquí estoy. Quiero que sepan que no estoy acá simplemente dándoles mensajes, pero los estoy viviendo y de mi experiencia yo estoy tratando de decirles cómo un cristiano puede hoy caminar con Dios, ¿verdad? Y no estoy diciendo porque yo camino o porque sea perfecta, no, al contrario, porque quizás vos te sentís imperfecto, quizás te sentís que no mereces estar con Dios o que no sabes cómo hacerlo, o que has caído tantas veces que sigue valiendo la pena, sigue Dios ahí. Entonces yo quiero ser ese ejemplo vivo para ustedes de esa persona imperfecta, de esa persona que tiene muchísimos problemas, pero que sigue en esa lucha y sigue tratando de mejorar su relación con Dios y seguir ayudando a los demás. Y tratar de ver, de buscar esas verdades en la Biblia que se apliquen a hoy, que no se apliquen a 500 años atrás, 1000 años atrás, 3000 años atrás, pero que se apliquen a hoy. Yo estoy acá para darte esperanza, porque no es lo mismo que venga una persona perfecta y te diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, o la vida del cristiano no es fácil, pero se tiene que hacer así. Y uno dice, bueno, pero pasaste por los problemas que pasé yo. Yo no quiero ser esa persona. Así que creo que era necesario dar esa introducción hoy, para que más o menos también sepan qué es lo que está pasando de este lado de este programa, ¿verdad?
Y mucho de esto también va a tener que ver de lo que voy a hablar hoy. Am, ¿Cómo estuvo tu semana de paso? Ah, ¿Qué es lo que viste en Dios, o sea, en el mundo, en tu vida, que Dios ha obrado, que te ha ayudado, que te ha protegido? ¿Te sentaste un momento para pensarlo? Porque a veces pensamos, uy, Dios no hizo nada por mí. Pero realmente si te paras a pensar y, y decís, bueno, en realidad no me pasó nada malo esta semana. Eso quiere decir que me está protegiendo. O me pudo haber pasado esto y pasó lo otro. O, wow, de la nada recibí esta llamada cuando más la necesitaba. No sé, pensá en todas esas formas que Dios te está cuidando o que te estamos tratando de mostrar de su amor. O que te está mostrando quizás con algún evento desafortunado de decirte, volvé a mí, porque aquí estoy para protegerte y para mostrarte mi amor, para abrazarte. Así que espero que hayan podido ver eso en esta semana y si no, trata de verlo en la semana que viene. Um, ¿Hiciste algo? Ahora tú, ¿hiciste algo esta semana para mostrar el amor de Jesús? Para mostrar esa luz que Dios nos dio y darla um, alrededor nuestro, porque esa es la verdad del cristiano. Aprender algo, mostrar algo, ayudar. No solo decir Jesús te ama, sino demostrarlo con una acción. Así como digo que cuando predico y todo eso, a veces Dios me pone pruebas para ver si realmente los hago. Durante las semanas pasadas, Dios me ha puesto pequeñas pruebitas en las que alguien necesita dinero y la verdad que yo dinero ahora no tengo, bueno, estoy trabajando, tengo un par de savings y puro school loans, préstamos para la escuela, que son muchos. Pero también estamos tratando de juntar para el down payment de una casa, entonces, y de repente alguien conozco me dice, mira, necesito dinero, nos puedes dar, porque no es prestar, es dar. Me dolió un poquito, pero digo, tengo que hacerlo porque 8 niños no van a estar comiendo, no van a tener sus útiles escolares o lo que sea, porque yo quiero comprarme unos zapatos o una camisa o guardarlo para una casa. Entonces, cosas así te ponen a pensar, pero a la misma vez cuando lo pones en la perspectiva de algo que puede ser un par de zapatos para mí, puede ser la comida de un mes para 8 niños. ¿Qué haces? También durante esta semana, últimamente no sé por qué me he puesto en el Facebook y he empezado a ver, o en Instagram, y a leer cosas cuando tengo tiempo, y a veces ahora me pongo a responder, y antes decía, uy, esa gente que responde y se enoja. Bueno, ahora parece que soy yo. Pero ahora lo estoy tratando de usar para bien. El otro día yo me compré una batería, entonces ahora estoy en un grupo no en un grupo de música, sino en un grupo de Facebook para que me alienten, para ver qué rudimentos puedo hacer, cómo puedo mejorar, bla, bla, bla. Y había una chica que aparentemente era de Chile que dio su historia de que no va a poder seguir en el grupo por un tiempo, no va a poder tocar la batería porque le detectaron cáncer otra vez y está teniendo tratamientos y todo eso. Pero en el post era como que se sentía la necesidad de buscar a alguien, la necesidad de, como diciendo, estoy sola o me siento sola o necesito más gente que me dé ánimos. Y de cierta forma lo mostró en el post, que de hecho es en inglés. Y, y dice, bueno, muchas gracias por sus palabras y si quieren me pueden escribir personalmente y podemos ser amigos por Facebook. Y la verdad que me puse a pensar, porque ¿quién hace eso? O sea, bueno, mucha gente
O sea, mucha gente dice, no lo hace porque no quiere dar pena o porque no quiere mostrar que está sola, lo que sea. Y la verdad que me puse a pensar y hice algo que nunca antes hice y fue escribir un mensaje por Facebook, o sea, personal, y hacer amiga y empezar a darle aliento y empezar a, este, también a ponerme en el lugar de esta persona que está pasando por un cáncer. O sea, es una persona joven, tiene 20 y pico de años, y entender qué es lo que está pasando en sus zapatos y cómo con tan poquito de darle un mensaje de amor, de ni siquiera, o sea, ni siquiera mencionar a Jesús todavía, ¿me entendés? Porque ese no es el propósito en este caso, sino que es mostrarle que hay una persona o un par de personas que están dispuestas a ayudarla y a orar por ella y todo, y ya después ir entrando en el tema de Dios y quizás empezar a responder preguntas, pero en este caso esa persona necesita contención, necesita un abrazo, aunque sea virtual, pero te das cuenta, o sea, cómo algo tan chiquitito que cada uno de nosotros podemos hacer con un clic, con un algo, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, ¿me entienden? O sea, esas cosas no se van a no se van a hacer solas. Uno tiene que tener la disposición para hacerlo y para poder ayudar a alguien que realmente necesita. O sea, este mundo, a veces no sé cómo sea tu mundo, pero a veces estamos en una burbuja, ya sea en la iglesia, en nuestra familia, en la escuela, en que no nos damos cuenta de cuánto sufre otra persona. Entonces cuando a nosotros nos pasa un problema, uy, es el fin del mundo. Y quizás ese problema, cuando lo comparas con lo que está pasando a la persona al lado, decís, wow, realmente no era tanto. Realmente, o sea, y yo no te digo que no duela, porque yo, o sea, paso por esas cosas y duelen, pero pasás por ese periodo y cuando te empezás a ver que hay un mundo más eh, grande que vos, que hay un Dios más grande que vos y que hay personas que están pasando por cosas muy feas y que vos podés participar para bien un poquito, entonces todo eso te abre en una nueva perspectiva en la vida y yo quiero que puedas ver esa perspectiva porque te va a cambiar completamente cómo estás andando hoy, tanto como persona como con tu relación espiritual. Um, la lección de esta semana fue muy intensa, muy difícil de leer, de procesar, de estudiar. No voy a ir sobre todos esos textos, voy a tocar algunos. Um, pero quiero que destaquemos unos puntos muy importantes que no sé si la lección llega a esa dimensión, ¿me entienden? Pero lo que yo vi en estos textos, lo que uno puede ver por arriba superficialmente es la ira de Dios, es el enojo y cómo Dios juzga. Pero lo que yo vi es, y parte de la lección también, lo que vimos es la misericordia de Dios. Entonces, la primera parte de Isaías 9 habla de una profecía de Jesús, de cuando nazca, pero después empieza a dar palo, 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 palo y decirle a Israel y a Judá todo eh, lo que hicieron mal, todo el enojo que él tiene y de que los va a castigar un montón de veces. Y versículo 8 al final dice, ya cae sobre Israel. 12, la segunda parte, bueno, la primera parte dice, los sirios en el este y los filisteos en el oeste se comieron Israel de un solo bocado. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado y su mano aún sigue extendida. O sea, como diciendo que Dios castiga, va a castigar a Israel, pero no se va a quedar, o sea, no se va a quedar ahí, sino que lo va a seguir castigando.
Versículo 13, pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado, ni ha buscado al Señor Todopoderoso. Entonces acá también vemos que a pesar de todos los castigos que Dios le va o le está dando a Israel, Israel no vuelve al Señor. Em, y sigue todo el versículo, el capítulo 9, el capítulo 10, habla de cómo por más que castigue a Israel y por más que trate de hacerles entender, no lo entienden, no entienden. Y después habla también que usa a Siria para seguir castigando a Israel, y eso ya lo hemos visto en otras lecciones. Pero después en el capítulo 10, Isaías menciona que Dios después se la va a agarrar con Asiria, porque obviamente todo lo que los asirios hicieron no fue por méritos de ellos, sino que porque Dios lo permitió. Entonces después le va a decir a Siria, así como yo permití, ahora voy a permitir que vos seas castigado y que vos te destruyas, porque todo lo que tenés no es por tu propio mérito, es por el mío. Y porque le hiciste mal a Israel, ahora yo te voy a hacer mal a vos. Me gusta que en el capítulo 10 Dios deja entender que en algún momento va a dejar de castigar a Israel. Que no va a Siria lo va a castigar. Pero que Israel en algún momento le va a dar luz y el castigo se va a terminar. Y obviamente es cuando viene Jesús y todo eso, ¿no? Entonces, es como que, ay, pero ¿por qué nos están haciendo? ¿Por qué Isaías de repente empieza a hablar así? Y tantos castigos y de repente ese es como el Dios que empezamos a conocer que mucha gente conoce del Antiguo Testamento. Un Dios que castiga, un Dios que se enoja, un Dios que si no haces lo que Él te pide, vas a ser castigado. Y de hecho muchos de nosotros en la iglesia hemos crecido con ese Dios. Nuestros padres nos han inculcado con esa idea de Dios de que cuidado lo que haces, Dios te va a castigar. Mira que el angelito se va a poner triste. Entonces actuamos por miedo a Dios. No por ese temor bíblico de respeto, sino por el miedo. Entonces cuando vos creces y empezás a ver la vida diferente, y esa relación con Dios no es tan fuerte, porque así como en un matrimonio, cuando una persona ama o se queda y obedece por temor en lugar de por amor, en algún momento esa relación se quiebra, ¿verdad? No es fuerte. En cualquier momento, cuando una de las personas se pueda ir, se va a ir. Más que nada la mujer. Y lo mismo es tu relación con Dios. Si vos solamente estás en la iglesia o tenés una relación con Dios por miedo a que no vas a ir al cielo, por miedo a que te pase algo malo, por miedo a que tus padres no aprueben tu forma de pensar o tu forma de hacer las cosas, tu relación con Dios, en algún momento se va a quebrar. Entonces, para entender lo que está pasando acá y por qué Dios habla así, quiero que leamos Levíticos 26, partes otra vez. Y se acuerdan, esto era muchos años antes, cuando recién el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios les hablaba por medio de Moisés o en el Sinaí. El capítulo 26 empieza con bendiciones a la obediencia, pero termina con maldiciones de la desobediencia. Y si ustedes, versículo 14, no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos, y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les hará perder la vista y acabarán con su vida.
En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Y uno dice, wow, qué castigo. Um, ya con eso me imagino que Dios está contento, ¿no? No, pero todo el capítulo sigue diciendo que Dios iba a dar castigo tras castigo tras castigo. Y dice, si a pesar de todo, versículo 23, no aceptan mi disciplina, sino que continúan opiniándose de mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Sigue hablando y sigue. Entonces sigue diciendo, sí a pesar de esto. O sea, no es que Dios iba a dar un castigo atrás del otro como habla Isaías, sino que si ustedes no vuelven a mí, entonces voy a tener que seguir dándole castigo tras otro castigo, tras otro castigo. Y así sigue hasta el versículo 44. Pero vamos a parar ahí. Y yo quiero que entiendan, que se pongan en la perspectiva ahora de lo que estaba pasando en Egipto, cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿verdad? Cuando Moisés los liberó. Ellos estaban completamente bajo una cultura pagana, ¿verdad? Entonces, Dios primero quería mostrarles que ellos tenían que ser diferentes al mundo, porque obviamente se acuerdan que los paganos y los egipcios adoraban dioses, entre otras palabras a Satanás, y hacían sus sacrificios, sus esto, su lo otro. Entonces Dios quería limpiar todo eso de Israel y empezar a tener una vida más espiritual, más, porque acuérdate que el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Y si nosotros seguimos pecando y contaminándonos y no buscamos la forma de aceptar esa limpieza de Cristo o de Dios, Dios no se puede acercar a nosotros, porque nosotros tenemos ese manto de pecado, ¿verdad? Dios está tratando en el Antiguo Testamento con la ley del Sinaí de tratar, no estoy hablando de la ley, los 10 mandamientos, sino de todos los pactos que hizo Dios con ellos en el Sinaí. Está tratando de limpiar esa capa de pecado que está desde lo más profundo del corazón para que Dios pueda acercarse al pueblo y pueda limpiarlos. Pero ¿qué pasa cuando vos estás tan metido en el pecado? Y esto vos lo sabés, seguro. Porque no me vas a decir que toda tu vida viviste como un santo. Vos sabés muy bien que cuando empezás a pecar, seguís pecando. Y si no la parás, vas a seguir y seguir y seguir hasta que estás metido en un pozo de que no sabes cómo salirte. Mucha gente en ese momento vuelve a la iglesia, mucha gente lamentablemente se queda en ese pozo. Es muy difícil salir, ¿verdad? Entonces Dios está tratando de hacer todo lo imposible para que salgamos de ese pecado. Si nos ponemos a pensar qué es lo que pasó en el... apenas Adán y Eva, ¿verdad? Cometieron pecado, siguieron pecando. El primer hijo terminó matando al otro hijo. Y así es el pecado, ¿me entendés? O sea, no tiene un límite. Cuando llegamos un par de años después a Noé, ¿cómo es posible que Noé era la única familia que seguía adorando a Dios? Y no eran perfectos, ojo, porque por todo lo que hacen después, sabemos que no son perfectos. Entonces Dios no busca la perfección, pero busca quien todavía lo busca y tiene ese corazón para recibirlo. Imagínate si Dios, o sea, aparte de que le dio como no sé cuántos cientos de años, o 120 años, para hacer el arca. O sea, todos esos años, que si los contás, 120 años, no 120 días, basados en
ciertas, ciertos números corridos en la Biblia. Imagínate todos esos años o todo ese tiempo fue un testimonio de, y Noé, o sea, predicaba, decía arrepiéntanse, arrepiéntanse, y la gente se burlaba y se ponían peor y seguían haciendo sus orgías y seguían adorando a Satanás, porque si no adoras a Dios, ¿a quién adoras? Imagínate si Dios no hubiera destruido a los prediluvianos. ¿Qué hubiera pasado con Noé y su familia? Últimamente quizás hubiera arrasado con todo el pecado y no hubiera quedado quien adore a Dios. ¿Me entendés? Entonces Dios tuvo que tomar un extremo, o sea, no lo hizo desde el comienzo, dio la oportunidad para que cada persona se pueda arrepentir, pero no pasó. Pero Dios tiene que ser algún momento para proteger aunque sea su pueblo y el pueblo futuro. Hoy no estaríamos acá, por ejemplo. Lo mismo con los israelitas en el desierto. ¿Cuántas veces Dios tuvo que, después de tantas advertencias, terminar con un grupo para que otro grupo pueda seguir adelante? Pero Dios te da esas oportunidades. Y acá vemos en Levíticos, pero sí, pero sí, pero sí. Si se arrepienten, si se arrepienten, si se arrepienten. Pero no se arrepentían. Y así, si vos ves todo el libro de los jueces, de los profetas, de los reyes, siempre Dios da la oportunidad, castiga, después se arrepienten, castiga, se arrepienten, vuelven a hacer mal, siempre, pero Dios está ahí tratando de dar la oportunidad siempre. Entonces, ¿vos cómo estás leyendo este texto? Si vos lo lees fuera de contexto, o si alguien afuera lo lee fuera de contexto y dice, wow, Dios es un Dios que da miedo, Dios es un Dios que no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia, porque tiene misericordia es lo que tiene que castigar, ¿verdad? Porque si no, o sea, nuestra forma de pensar también somos así. Cuando nosotros vemos que hay un violador en la calle violando niños, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Oh, ¿vamos a darle otra oportunidad? No, vamos a meterlo a la cárcel. Muchos hasta pedirían que le hagan lo mismo o tener la pena de muerte. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué si nosotros pensando así de un ser humano, por qué pensamos mal cuando Dios usa un castigo parecido al que nosotros tratamos de razonar? ¿Entienden? Porque al fin y al cabo vos querés sacar a ese violador de la calle para que no siga haciendo el mal y para que no termina lastimando a muchos otros niños en el futuro o personas. Es un tema muy complicado el tratar de entender a Dios, el tratar de entender sus formas. Y yo te voy a decir una cosa, de la forma que Dios actúa en cada época va a ser diferente, no porque Dios cambie, sino porque nuestra cultura cambia, porque nuestra forma de entender cambia, nuestro conocimiento cambia. Entonces Dios le trata de hablar a cada persona y a cada grupo de la forma que van a entender. ¿Entienden? Los israelitas vivían en cautiverio. Ellos estaban acostumbrados al maltrato. No estoy diciendo que Dios los maltrata por eso, sino que están acostumbrados a que sí, a la obediencia por miedo. Y Dios está tratando de hablar a un pueblo que tiene esa mentalidad, ¿verdad? Que si vos le decís,
amame o no me ames, no van a entender. Más, o sea, por eso Dios usó su voz fuerte en el monte Sinaí y no fue la voz dulce que usa en otros momentos. No era para meterles miedo, era porque era la única forma que ellos entendían. Y eso también te pone a pensar que Dios puede hablarnos de diferente forma el día de hoy, pero lamentablemente nuestras iglesias siguen usando los métodos de Dios del pasado, de los israelitas. Nosotros no somos esclavos israelitas, o sea, si somos esclavos del pecado, ok, todo eso, pero estamos viviendo con un conocimiento diferente, con una cultura diferente, con gobiernos diferentes. Entonces, yo no estoy diciendo nada acá, pero es para que te pongas a pensar y pongas a meditar cuando veas cosas, Entonces, yo aquí veo la misericordia de Dios, porque Él, a pesar de todo, y a pesar de que los hijos se siguen portando mal, les dio como 7 oportunidades. ¿Entendés? Cuando alguien, un ser humano normal, les daría 1, 2 oportunidades como mucho. Y ya. ¿Cómo te voy a decir? Si ya sé que no lo vas a... Ya sé que no vas a hacer no te vas a arrepentir. Pero el versículo 44 dice, a pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor su Dios. O sea, acá estás empezando a ver la misericordia de Dios manifestándose en palabras. Antes bien recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de las naciones saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y sus israelitas. Dios seguía mostrando su misericordia. Dice, no me voy a olvidar de su pacto. Ustedes son mi gente. Y lo mismo nos dice hoy, en el nuevo pacto, en el pacto cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Él no se va a olvidar de nosotros. Él puede que nos muestre un castigo, que nos trate de ver las cosas. No siempre va a ser como un castigo o algo. Cada persona aprende de una forma diferente. Y Dios va a usar esa forma para enseñarnos. ¿Ok? Esto ojalá y los ayude a poder explorar el Antiguo Testamento un poquito más, porque es importante entender la misericordia de Dios y el amor manifestado y poder explicarlo, porque va a haber mucha gente allá afuera, si es que uno mismo no lo hace, por qué Dios permite la maldad, por qué permite esto, por qué permite lo otro. Y solo la verdad es que Dios lo permite por amor. Pero ¿cómo vas a decir lo permite por amor, permite algo malo por amor? Entonces tenés que entender y tenés que vivirlo para poder expresarlo. Y no solo en palabras, sino en tus acciones, ¿verdad? Mucha gente, esta semana también estuve viendo muchas cosas, la gente, especialmente de la iglesia, a mí me da mucha pena que ver tanta gente que esté cegada dentro de la iglesia y lo único que hagan es darle palos a la gente y palos. Chicos, por favor, manténganse alejados del fanatismo. Aunque sea el estudiar la Biblia, se fanaticen estudiando la Biblia, eso es malo. Es muy difícil mantener un balance, pero es necesario, ¿verdad? Porque cuando uno está tan fanatizado, empieza a ser, por ejemplo, como los fariseos, que tanto se agarraban de la ley y completamente
se olvidaron de Isaías 53. Perdieron de vista la importancia del mensaje al Mesías. Perdieron de vista el amar a su prójimo. Perdieron de vista el disfrutar el sábado. Todo era leyes y obras. Y mucha gente se está empezando a meter en eso y bloqueando la entrada a personas que realmente quieren aprender, que quieren estar en la iglesia, a personas pecadoras que necesitan de un Dios y que necesitan de Jesús y que necesitan de gente que les apoye, que les ayude en la semana, cada semana. Pero no, pensamos que la iglesia es una escuela. Vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a hacer, vamos a obedecer, vamos a ministerio, 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 ministerio. Bautismo, bautismo. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús que es la iglesia? Es un hospital donde van ¿quiénes? Los enfermos. Eso lo escuchamos muchas veces, van los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Sí, los pecadores, los que cometemos errores. La chica que se queda embarazada sin casarse. El chico que, no sé, dejó la escuela, se metió en las drogas. Alguien que está en la pornografía, alguien que está en... no sé, yo qué sé yo, cada uno tiene sus pecados, ¿no? Chica que cometió un aborto. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para andar juzgando quién hace qué? Y si tengo que mirarlo o no mirarlo, y si tengo que invitarlo a mi casa a comer el sábado al mediodía o no. ¿Quién soy yo para juzgar y decir lo que hiciste y no hiciste? Cuando Dios mismo te da la elección, de hacer el bien o hacer el mal, o de cometer un error y no cometerlo. Y sabes qué, si vos cometiste ese error, también te da la oportunidad de arrepentirte. A tu momento. Te da la oportunidad de aceptar su salvación de nuevo. Te da la libertad de santificarse. Sí, aunque hayas hecho algo malo, aunque hayas tenido sexo premarital, aunque hayas engañado a tu esposa, a tu esposo, aunque hayas hecho un aborto, o muchos. Y sabes que la iglesia es para esas personas y para todos. Para el borracho, para el de las drogas, para el quien sea. Porque la iglesia no es una escuela, no se confundan. Es importante estudiar, es importante todo eso. Yo no estoy diciendo que no es importante, que no debemos hacerlo, no. Pero la principal misión y visión es de que la iglesia sea un hospital. No un reformatorio. A veces parecería que fuera una cárcel, un reformatorio, que venís acá a cumplir tu sentencia. No. Dios va a tener que hacer lo que tiene que hacer. Yo no tengo que tomar partido en eso. El capítulo 11 de Isaías nos trae finalmente más esperanza. Acuérdate, Dios no te va a dar palabras fuertes sin darte unas palabras de esperanza. Dice, versículo 1, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y aquí viene algo beautiful. Versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Y sigue hablando.
está hablando de Jesús, está hablando que Jesús va a venir, o vino, a dar amor, a dar justicia a los pobres, a los que nosotros tratamos de pecadores, a los que nosotros tratamos de alejar de la iglesia, o tratamos de meterles miedo, o tratamos a esos. Dios va a venir porque dice, el pueblo de Israel hasta ahora no entendió. Mi iglesia hoy día no entiende. Jesús ya vino, Él no va a juzgar por las apariencias. ¿Cuántas veces uno va a la iglesia y te miran cómo estás vestido? Y te miran que si tenés el arito, que si tenés... Que de hecho sea de paso, a veces hacemos pecado lo que no es pecado. Y nos empezamos a ver por las apariencias. Oh, ¿qué hizo? Que mira la foto aquella, que mira que esto, que mira que lo otro. ¿Sabes qué? Jesús no te juzga por tu apariencia, te juzga el corazón. Y eso no quiere decir que yo tengo que andar juzgando corazones, no. A mí no me toca nada en andar juzgando. Dios cada vez que a nosotros nos da un trabajo en la Biblia es de predicar, de ayudar, de sanar, de esto, no de andar juzgando, de andar decidiendo quién hizo bien, quién hizo mal. Así que los quiero dejar con eso y quiero dejarlos con el versículo de memoria que es el capítulo, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejo admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Quédense con este mensaje. Esto fue profetizado 500 o 600 años atrás, antes de que Jesús venga. Y Dios cumplió todo y a veces tuvo que dar castigo a quien tuvo que dar castigo para que Jesús pueda salir del linaje de David y pueda vivir 33 años y morir en una cruz y finalmente resucitar y finalmente poder dar esa salvación a todo el mundo. Finalmente poder combatir a la muerte, poder combatir al pecado para que vos y yo podamos arrepentirnos, podamos aceptar a Jesús y podamos vivir eternamente. Acepta esa salvación y compartila, no te la quedes y no juzgues a los demás. Quédatela, meditala, mejora tu relación con Dios y ayuda a una persona. Muchas gracias por escuchar. Voy a estar orando por ustedes oran por mí y bueno, sigamos compartiendo el mensaje de Cristo.